Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 34 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hablar de la narrativa hacia el fin del siglo XX. Comenzamos con Argentina y Uruguay. La argentina Ana María Shua nació en Buenos Aires el 22 de abril de 1951. Ha trabajado como periodista, publicista y guionista y, por supuesto, escritora. De talento precoz, publicó su primer libro de poemas, El Sol y yo, a los 16 años. Se licenció en letras. Trabajó en París para la revista Almanaque. Ha cultivado el género breve y los microrrelatos como En la Sueñera, en 1984, Casa de Geishas del 92, Botánica del Caos del 2000, Temporada de Fantasmas del 2004, etc. También ha escrito literatura humorística y novelas. Su primera novela, Soy paciente, de 1980, recibió el premio de la editorial Losada. La beca Guggenheim la ayudó a terminar El libro de los recuerdos, novela que, en forma de una ficticia memoria familiar, explora las raíces étnicas judío-polacas de la autora. La muerte, como efecto secundario, de 1997, posee una trama que cuenta la relación entre un padre que se acerca al final de sus días y su hijo Ernesto, que ha llegado a la mitad de su vida lleno de frustración. El texto es presentado como una larga carta escrita por el hijo a su amada y de esta manera es la perspectiva de aquel la que impera. Así se nos comunica el profundo resentimiento que el hijo siente hacia su padre, al que presenta como un ser despótico y abusivo. Varios teóricos han puesto en duda la veracidad de los hechos que narra Ernesto, argumentando que quizá la humillación de la que el hijo culpa a su padre es más bien un modo de justificar su propio fracaso en la vida. La muerte como efecto secundario es quizá la mejor novela de Ana María Shua y una de las mejores de la nueva narrativa argentina contemporánea. El uruguayo Mario Lebrero nació en Montevideo el 23 de enero de 1940 y falleció el 30 de agosto de 2004. Aparte de escritor, también fue fotógrafo, guionista de cómics, librero, humorista, columnista y creador de crucigramas y juegos de ingenio. Poco conocido fuera de Uruguay, Lebrero es considerado, sin embargo, un maestro del cuento. Su obra es de difícil clasificación. Su mundo de ficción mezcla la literatura fantástica, el psicoanálisis, el folletín, la reflexión filosófica, el humor grotesco, etc. En historias que se centran en la exploración de la otredad y del sentirse ajeno. Sus personajes son viajeros, marginales e involuntarios que no son capaces de establecer vínculos con lo que viven o con los demás. Ángel Rama lo incluye en el grupo de autores uruguayos de los raros, escritores de difícil clasificación. En general, autores como Felisberto Hernández, Armonía Somers, José Pedro Díaz, no han generado una corriente literaria de seguidores de su estilo, con la excepción de Lebrero. El autor que nos ocupa ha publicado cuentos, relatos y novelas. Entre sus cuentos podemos mencionar La máquina de pensar en Gladys, de 1971, Espacios libres, del 87, El portero y yo, del 91. De sus novelas destacan La ciudad, del año 70, París, del 80 y El lugar, de 1982. La novela Luminosa fue declarada como una de las mejores novelas en español de los últimos 25 años por la prensa española. Vamos ahora a hablar sobre dos autores chilenos. Roberto Bolaño nació en Santiago de Chile el 28 de abril de 1953 y falleció en Barcelona el 15 de julio del 2003. Tras su muerte se convirtió en uno de los escritores en lengua española de mayor influencia. Considerado uno de los grandes autores hispanoamericanos de la literatura contemporánea,
ha sido comparado con Jorge Luis Borges y con Julio Cortázar. José Miguel Oviedo opina que Bolaño posee un mundo personal complejo y seductor, un tono entre cínico y conmovido para contar historias que reflejan un sector oscuro del mundo moderno, un lenguaje cuya básica funcionalidad no le impide alcanzar la tensión lírica y la profundidad existencial. Sus novelas Estrella distante de 1996, Los detectives salvajes de 1998 o 2666 del 2004 se encuentran entre las más valoradas de los últimos tiempos. Los detectives salvajes es una novela híbrida. La primera y tercera parte son el diario del joven estudiante de Derecho Juan García Madero y transcurren en México DF a finales de 1975 y en el desierto de Sonora a principios del año siguiente, respectivamente. La segunda parte, sin embargo, rompe con la narración intradiegética y desde fuera de la narración compila los testimonios de 38 personas en 15 ciudades y 8 países. Tal voz extradiegética parece pertenecer a un periodista o detective que reconstruye la historia de los poetas Arturo Belano y Ulises Lima. Diamela Eltit nació en Santiago el 24 de agosto de 1949. En sus novelas combina experimentalismo vanguardista con feminismo y militancia política. De sus obras podemos destacar Lumpérica de 1983, Por la Patria de 1986 y El Cuarto Mundo de 1996. La primera fue escrita durante el periodo más duro de la dictadura chilena. Eltit ha confesado que la escribió sintiendo que tenía un censor a su lado y que eso se refleja en su lenguaje. Sus referentes literarios fueron Cobra de Severo Sarduí y el teatro barroco del Siglo de Oro. Por la Patria es la novela preferida de su autora y se centra en las minorías sexuales y la marginalidad, a la vez que se revela contra los discursos oficiales. Por último, El Cuarto Mundo habla de su familia, las relaciones filiales, los sueños, etc. y curiosamente comienza con la vida intrauterina del personaje. Por último, El Cuarto Mundo habla de la familia, las relaciones filiales, los sueños, etc. y curiosamente comienza con la vida intrauterina del personaje. Hay en la obra de Eltit un impulso teorizante que cuestiona nociones tradicionales de narración y personajes. Vamos ahora a hablar sobre varios autores mexicanos. Guillermo Samperio nació en Ciudad de México el 22 de octubre de 1948 y falleció el 14 de diciembre de 2016. Antes de dedicarse a la literatura, fue dibujante, vitralista, diseñador, etc. También escribió guiones y produjo programas radiofónicos como La literatura de hoy de Radio Educación y el noticiero cultural del INBA. Desempeñó varios cargos en instituciones públicas y privadas como la editorial El Tucán de Virginia o la Universidad de las Américas. Impartió durante décadas talleres literarios en México y en países extranjeros. Publicó cuentos, novelas, ensayos, crónicas, poesía y literatura infantil. Su literatura podría catalogarse como fantástica y se acerca a la de Juan José Areola y Cortázar en cuanto a que sus personajes, objetos y situaciones están constantemente amenazados por una distorsión fantasmagórica que hace de lo cotidiano y aún de lo trivial algo extraño o inconcebible. Sus libros de cuentos son muy numerosos. Cualquier día sábado, de 1974, Gente de la ciudad, del 86, El hombre de la penumbra, del 91, El fantasma de la jerga, del 99 o La Gioconda en bicicleta, de 2001, por mencionar algunos títulos. Entre sus muchas novelas encontramos Anteojos para la abstracción, del 94, Ventriloquía inalámbrica, del 96-97 o Emiliano Zapata, un soñador con bigotes, del 2004.
Jorge Volpi nació en Ciudad de México el 10 de julio de 1968. Volpi había publicado las novelas A pesar del oscuro silencio en el 92, Días de ira en el 94, El temperamento melancólico en el 96 y el ensayo histórico-político La imaginación al poder, una historia intelectual de 1968, publicado en 1998. Pero es con su novela En busca de Clinsor de 1999 que obtuvo el premio de novela Seix Barral, con la que se revaloriza su obra. Este libro combina la novela política, histórica y de misterio con la especulación científica. La trama se sitúa en los últimos tiempos del nazismo durante la misión encomendada al teniente Francis P. Bacon de capturar al científico atómico Clinsor, consejero científico de Hitler. Científicos como Heisenberg, Stark, Einstein, von Neumann, Borg, Linz, etc. participan directa o indirectamente en la creación de la bomba atómica y se convierten aquí en verdaderos personajes de ficción. La historia se desarrolla envuelta en una constante teorización científica que mezcla diferentes planos de realidad. Para José Miguel Oviedo, la obra es, entre otras cosas, una indagación fáustica sobre las relaciones entre la ciencia y el mal. María Luisa Puga nació en México DF el 3 de febrero de 1944 y falleció el 25 de diciembre de 2004. Pasó su infancia en Acapulco, su adolescencia en Mazatlán y después regresó a México DF para en 1968 viajar a Europa y luego a Nairobi, donde residió un año y medio. Sus experiencias en Kenia son la base de Las posibilidades del odio de 1978, donde analiza la vida social y política de Kenia. En 1981 publicó Accidentes, selección de relatos donde la autora se atreve con lo experimental y fantástico. Las relaciones entre hombres y mujeres en ambientes sociopolíticos conflictivos son el punto de mira de su novela La forma del silencio de 1987. En 1995 fue secuestrada y su novela 9 madrugadas y media recoge tal experiencia. Ángeles Mastretta nació en Puebla, México, el 9 de octubre de 1949. Es escritora y periodista cuya gran popularidad debe mucho a la novela Arráncame la vida, publicada en 1985. Aquí la autora ofrece una novela de amor con trasfondo político. El México que muestra Mastretta es el patriarcal en el que las mujeres han de luchar contra la cultura dominante para poder realizarse. Con Mal de Amores, la mexicana logró el premio Rómulo Gallegos en 1995, la primera mujer en recibir tal reconocimiento. Sus relatos breves pueden disfrutarse en colecciones como Mujeres de ojos grandes del 91 o El mundo iluminado del 99. Bárbara Jacobs nació en Ciudad de México el 19 de octubre de 1947. Es escritora, ensayista, articulista y traductora. Su prosa tiende a ser serena y reflexiva. Sus textos, recogidos en 12 cuentos en contra, 1982, tienen el tono de un diario de memorias familiares y viajes al extranjero que iluminan el presente. Su primera novela, Las hojas muertas, del 87, le valió el premio Xavier Villaurrutia y supuso su consagración literaria. El libro nos habla de un hombre a través de los ojos de sus hijos. Carmen Boullosa nació en Ciudad de México el 4 de septiembre de 1954. Ha escrito poesía, novela, literatura infantil, periodismo y teatro. Este último campo parece ser el elemento en el que mejor se mueve, ya que se trata de una actriz convertida en poeta y novelista. De sus novelas destacamos Cielos en la Tierra, de 1997, una mezcla de novela histórica y novela utópica. Continuamos ahora hablando sobre 3 escritores del Perú. Fernando Ampuero nació en Lima el 13 de julio de 1949. Periodista de gran éxito, ha luchado desde su periodismo de investigación contra la corrupción de Perú. Como escritor ha cultivado cuento, novela, ensayo, teatro, crónica y poesía. Especialmente talentoso en la narrativa breve,
Sus primeros libros fueron colecciones de cuentos que publicó en los años 60. Tras varios viajes, publicó los libros de cuentos Malos Modales en el 94 y Bicho Raro en el 96. Sus relatos se ambientan en la noche limeña, la delincuencia, las drogas y la cultura de la juventud. El libro Antología Personal, Cuentos, Poemas, Prosas, publicado por Prisa, es una amplia selección de sus relatos y crónicas periodísticas y también de su poesía y artículos literarios. Alonso Cueto nació en Lima el 30 de abril de 1954. Novelista de gran versatilidad en los géneros, su talento para el género negro parece indiscutible. Cueto encuentra en este un espacio literario perfecto para configurar su visión de los agudos conflictos sexuales, familiares, económicos y raciales de la concreta sociedad limeña de hoy. A pesar de su predilección por la novela policial y la intriga psicológica, su estilo busca un tono objetivista. Comienza su carrera literaria con los cuentos de La batalla del pasado, del 83. Una de sus grandes novelas es Demonio de Mediodía, del 99, que está ambientada en la Lima de los años 90 y narra una historia de pasiones encontradas. Mario Bellatin nació en Ciudad de México el 23 de julio de 1960 de padres peruanos. A los 4 años de edad se fue con su familia a Perú. Estudió teología en un seminario y después ciencias de la comunicación en la Universidad de Lima. En 1986 publicó Mujeres de Sal y al año siguiente se fue a estudiar guión cinematográfico a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Regresó al Perú y después a México, donde fue director del área de Literatura y Humanidades de la Universidad del Claustro de Sor Juana y miembro del Sistema Nacional de Creadores de México entre 1909 y 2005. Es director de la Escuela Dinámica de Escritores en la Ciudad de México. Su obra está repleta de seres marginales y enfermos. La muerte es una constante de sus historias. Su prosa, sin embargo, es sobria, informativa y funcional. Su novela Salón de Belleza del 94 está considerada como una de las más logradas de los últimos años. Vamos a hablar ahora sobre el escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa. El escritor y traductor Rodrigo Rey Rosa nació en la ciudad de Guatemala el 4 de noviembre de 1958 en el seno de una familia burguesa. Viajó mucho en su infancia con su familia, pero a los 18 decidió irse solo a Londres y recorrer Europa. Estuvo en Alemania y después en España. Tras una breve visita a Guatemala, dejó su país por Nueva York, donde comenzó a estudiar cine, estudios que no terminó. En Marruecos asistió al taller literario de Paul Bowles en Tánger. Desde principio de la década de los 90 ha vivido intermitentemente entre su país, Nueva York, Colombia, España y Marruecos. En el 2004 recibió el Premio Nacional de Literatura. Su estilo narrativo es preciso y desnudo, informativo e incluso ofrece reflexiones sobre la tarea del escritor y críticas sobre la violencia política en Guatemala, algo que se ve en la colección de cuentos Cárcel de Árboles de 1992 y la novela Que me maten sí de 1997. En La orilla africana del 99, novela corta y minimalista, las experiencias de su autor en África le sirven para contar la historia que acerca y aleja a un joven marroquí y a uno colombiano. Otras obras suyas son El material humano del 2009 o Imitación de Guatemala del 2014. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.